Tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra hay que determinar el tamaño de una muestra. Para determinar el tamaño de una muestra deberán tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional. El parámetro se refiere a las características de la población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. Para evaluar la calidad de un grupo de estudiantes, parámetro se mide a través de los promedios obtenidos, que es el estimador, por ejemplo. ¿Cómo obtenemos el tamaño de la muestra? Por un lado necesitamos el nivel de confianza, que es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad, es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir. Determinar el nivel de confianza, buscamos el valor de Z y si el nivel de confianza es mayor al 92% como mínimo. Por un lado tenemos que evaluar la probabilidad de P, evaluar la probabilidad en contra, que sería Q. El error muestral siempre se comete, ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado se puede aceptar, determinar el error máximo, y para eso se trabaja con errores entre el 2 y el 6%. Se elige la fórmula para calcular el tamaño de la muestra dependiendo si la población es finita o infinita. Vamos a considerar infinita mayor a 500.000. Si es infinito o desconocida, la población se calcula con la ecuación de n igual a z al cuadrado por p por q sobre e, que es el error, elevado al cuadrado. El tamaño de la muestra para proporciones, cuando deseamos estimar una proporción, debemos conocer varios aspectos. Por un lado, el nivel de confianza o seguridad, que es 1 menos alfa. El nivel de confianza prefijado da lugar al coeficiente z de alfa y la precisión que deseamos para el estudio. Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir, en este caso una proporción, esta idea se puede obtener revisando los libros y vamos a ver que hay varios valores, según estos normalmente se toma, si no tengo algún valor previo que me sirva de dato piloto, se utiliza siempre para P igual a 0,5, que sería el 50%. Bueno, cuando queremos sacar el tamaño de la muestra, para estimar medias con muestreo simple aleatorio, vamos a utilizar la ecuación de n igual a n mayúscula, que es el tamaño de la población, por la varianza de la muestra, que es s al cuadrado, por el valor de z de alfa sobre 2 al cuadrado, donde z de alfa sobre 2 es la variable estandarizada de la distribución normal. Todo eso sobre n, que era el tamaño de la muestra, por d, que es la precisión o error en el muestreo, al cuadrado, más la varianza por el valor de z de alfa sobre 2. Por ejemplo, en un lote de frascos de paramedicina con una población de 8.000 unidades, se desea estimar la media de la capacidad en centímetros cúbicos de los mismos a través de un premuestreo de tamaño 35. Se ha estimado que la desviación estándar es de 2 centímetros cúbicos. Si queremos tener una precisión de 0,25 centímetros cúbicos y un nivel de significancia del 5%, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Entonces tengo la varianza, me da como dato, me dice que es 2 centímetros cúbicos. Tengo el valor del DN, que es el tamaño de la población, que es 8.000 unidades. Tengo el error que me pretende, que es de la precisión, que es 0,25 centímetros cúbicos. Entonces me da el nivel de significancia, me pide que sea del 5%, o sea 0,05, y con eso calculo entonces el valor de z. El valor de z de alfa sobre 2 va a ser para, si
Fa es 0,05, alfa sobre 2 va a ser 0,025. Y 1 menos ese valor me da 0,975. Con ese valor entro a la tabla de Z y para 0,975 tengo un valor de alfa de 1,96. Un valor de Z de alfa sobre 2 de 1,96. Entonces ya tengo todos los datos, puedo sacar el valor de n. Tengo entonces el tamaño de la población, n mayúscula es 8000, la varianza es 2 al cuadrado, el valor de Z alfa sobre 2 dijimos que era 1,96 al cuadrado, y en el denominador me quedaría 8000 por 0,25, que es la precisión o el error, al cuadrado, más el valor de la varianza, que es 2 al cuadrado por 1,96 al cuadrado. Y eso me da que tengo un n de 239, o sea que necesito 239 frascos para que mi muestra sea representativa. Para calcular el tamaño de la muestra, y es con proporciones, con un muestreo aleatorio simple. En algunas ocasiones la variable bajo estudio es de tipo binomial. En este caso, para calcular el tamaño de la muestra bajo el muestreo aleatorio simple, necesitaríamos entonces usar la ecuación de n igual a n el tamaño, ¿sí?, de la población por P por Q, ¿sí?, que donde P es la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de fracaso, y D, que es la precisión expresada en porcentaje. Entonces me quedaría que el tamaño de la muestra va a ser igual al tamaño de la población por P por Q por Z de alfa sobre 2 al cuadrado, que es la confianza con la que quiero, ¿sí?, el tamaño de la muestra, sobre el tamaño de la población por D, que era la precisión expresada en porcentaje al cuadrado, más P por Q por Z al cuadrado de alfa sobre 2. Por ejemplo, en una investigación se desea determinar en qué proporción los niños de una región que se vacunaron contra gripe, si se sabe que existen 1500 niños y deseamos tener una precisión del 10% con un nivel de significancia del 2%. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Entonces, n va a ser 1500, que es la población, ¿sí? P, como no me da el valor de P que quiere, entonces toma 50%, y 0,5. Tanto para P como para Q. Z de alfa sobre 2 en este caso me daba para el 2%, quiere decir que es de el 98%, ¿sí? Sería 0,02, me quedaría 0,90, pero como es el valor de alfa sobre 2, me daría 0,01, 1 menos 0,01 me da 0,99. Y para 0,99 entro a la tabla y me queda que es para 2,33. Entonces ese es mi valor de Z de alfa sobre 2. Entonces tendría el valor de n es 1500, el valor de P 0,5, ¿sí?, el valor de Q también, y el valor de Z al cuadrado de alfa sobre 2 es 2,33 al cuadrado, sobre 1500 por el valor de la precisión, que en este caso me decía que es del 10%, o sea 0,1 elevado al cuadrado, más P, que es 0,5, Q 0,5 por Z 2,33 al cuadrado. Y eso me da 124,46. Es decir, como son niños y es una variable discreta, me quedarían entonces que necesito una muestra de 124 niños. Para calcular el tamaño de la muestra, desconociendo el tamaño de la población, la fórmula sería entonces n igual a valor de Z de alfa, ¿sí?, sobre 2 al cuadrado por P por Q por sobre D, que es la precisión al cuadrado. Por ejemplo, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de champú para bebé si se desconoce la población total? Queremos con un nivel de confianza del 95% y una precisión o un error del 3%. La proporción esperada, asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción, utilizaríamos para P05, que maximiza el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que para nuestro Z de alfa sobre 2 va a ser de 1,96 para el 95%, ¿sí?, que me pide de
nivel de confianza. Mi P, proporción esperada, en este caso me dice que es del 5%, o sea 0,05. Q entonces va a ser 0,95. La precisión me pide que sea del 3%. Entonces me va a quedar que N, el tamaño de la muestra, va a ser 1,96 al cuadrado más 0,05, que es el valor de P, 0,95 el valor de Q, sobre D al cuadrado, que sería 0,03 al cuadrado, y me da 203. Se requeriría entonces encuestar a no menos de 203 familias para poder tener una seguridad del 95%.